Bien, hoy vamos a llevar el tema de lo que es automedicación, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la automedicación? Una automedicación viene a ser una práctica, ¿no? Que realizan algunas personas, o incluso, mejor dicho, realizamos algunas personas, ¿no? Que es un riesgo, es una práctica de riesgo que involucra pues la ingesta o la utilización de medicamentos por iniciativa propia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo decido, yo tengo la iniciativa de usar algún tipo de medicamento sin antes haber preguntado a un médico o de repente a un personal de salud, ¿no? Como una enfermera o un químico farmacéutico. Entonces la automedicación es cuando yo, por iniciativa propia, decido tomar un medicamento sin antes haber preguntado a algún personal de salud. ¿Es así? Entonces, una automedicación es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque se supone que cuando yo me automedico y no soy una persona un personal de salud o no le pregunto a alguien, puedo correr muchos riesgos, ¿no? Puedo enfermarme, puedo utilizar un medicamento equivocado, provocar una intoxicación, entre otras cosas. ¿Y qué puede traer como consecuencia? Que yo me enferme, que provoque resistencia en mi organismo de algún medicamento. Entonces, ¿esto que va a requerir? Que yo vaya a un hospital o a un centro de salud, ¿no? Entonces, no solamente sería yo la que iría, sino serían muchas personas que también practican esto, ¿no? Que es la automedicación de medicamentos, ¿no? ¿Cuáles son las causas que me llevan a una automedicación? La primera sería una dificultad económica. ¿Por qué una dificultad económica? Porque si nos damos cuenta hoy en día, en las circunstancias en las que estamos viviendo, para nosotros poder ir a un médico, si es que no estamos aseguradas y obligatoriamente tenemos que ir a un médico particular, una consulta no baja de 100 soles, ¿no? Y si encontramos una de 70, 80 es ya de milagro, se suben todos y también sube la consulta de los médicos, ¿no? Entonces muchas veces no contamos con esos 100 soles para realizar una consulta, ya sea para nosotros mismos o de repente para nuestros hijos. Entonces, ese sería un problema, ¿no? La dificultad económica. Espera prolongada para las consultas médicas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces requerimos nosotros una consulta médica, ¿no? Por ejemplo, cuando llamamos a e-salud y solicitamos una consulta para, por ejemplo, ginecología, ¿no? O pediatría, te dicen no hay, ¿no? No hay hasta el siguiente mes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es esperar, esperar. Entonces, la espera prolongada de una consulta médica también es un problema. ¿Por qué? Porque esto me va a requerir o va a provocar que yo misma vaya a una botica o una farmacia y compre mis medicamentos, ¿no? Y me automedique. Sintomatología no grave, ¿no? De repente por ahí un ligero dolor de cabeza, una ligera febrícula o una picadura de algún insecto que no tiene gran importancia. También nos automedicamos, ¿no? Conocimiento en el área, bueno, de repente algún personal de salud que tiene conocimiento también se automedica, ¿no? Consumo de productos naturales. Entonces, algunas personas dicen, bueno, porque es un producto natural, yo lo voy a tomar y no me va a hacer ningún tipo de daño, lo que es totalmente en falso, ¿no? Porque cuando a veces utilizamos nosotros, por ejemplo, algunas plantas para prepararnos algún tipo de infusión, utilizamos las concentraciones no exactas, sino a veces consumimos más, ¿no? De repente te dicen, tómate por ahí una agüita de eucalipto, con una o dos hojitas basta para tú preparar tu infusión, ¿no? Pero a veces agarran un puñado y le echan un puñado en la tacita, entonces hay mayor concentración del principio activo, ¿no? El cual pues me puede provocar algún daño, de repente una gastritis. Atención médica deficiente. Bueno, cuando a veces asistimos a alguna consulta médica, el médico te mira y te dice, bueno, está bien, ya te receta. No te revisa, no te pregunta, no te ausculta, ¿no? A dónde tienes el dolor, no te sigue preguntando más allá, ¿no? Entonces, así pues nadie va a poder dar una buena prescripción, ¿no?
Entonces solamente con mirar nada más. Pudor a la consulta, bueno, a veces hay personas que de repente necesitan ser revisadas, por ejemplo, tienen problemas con sus órganos genitales y por ahí tienen la vergüenza, el pudor de ir donde un ginecólogo o donde un urólogo, entonces existe la famosa vergüencita, ¿no? Entonces por pudor, pues no asisten al médico de repente por alguna vergüenza, ¿no? ¿No? O porque si les digo que sufro de alguna, por ejemplo, de una impotencia, se van a burlar de mí, ¿no? O porque si de repente estoy con una infección urinaria, entonces, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? La ignorancia también. La palabra ignorante, no, dependiendo cómo se diga, no es un insulto, ¿no? Todos somos ignorantes en muchas cosas. Y muchas veces la ignorancia de que es necesario un médico para poder ayudarme, o la ignorancia en el tema me conlleva a cometer errores, ¿no? Como por ejemplo automedicarme sin necesidad de investigar hasta de lo que estoy tomando. ¿Qué más puede llevarme? El costo, ya hablamos, el costo también de algunos medicamentos, ¿no? Bueno, que a veces, por ejemplo, el médico me prescribe un medicamento X para yo poder contrarrestar esta sintomatología de la patología que se está presentando. Entonces, porque cuesta más caro, no, entonces mejor me compro otro que es parecido, es más baratito y mejor, me va a hacer mejor, ¿no? Entonces, todo esto conlleva, ¿no? Muy aparte también la publicidad de los medicamentos también nos lleva a una automedicación. Más falta de conocimientos teóricos y prácticos, promoción de los medicamentos inapropiados, lo que les decía, ¿no? La publicidad de medicamentos que nos hacen, ¿no? La disponibilidad de medicamentos en restricción, obviamente, pues, ¿no? Tenemos medicamentos de venta con receta médica y sin receta médica. Entonces, tenemos los medicamentos a disposición de nosotros, los que se venden sin receta médica, ¿no? Entonces, los consumimos teniendo la errónea idea de que no nos va a causar ningún tipo de daño. Pero eso es totalmente falso, ¿no? ¿Por qué no debemos automedicarnos? Primero, porque el medicamento pierde su efecto y no nos sanaría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces usamos el medicamento cuando en realidad nuestro organismo no lo necesita. Es así, ¿por qué? Porque algunas personas que no tienen un conocimiento de salud no saben en realidad qué es lo que se está padeciendo o de acuerdo a qué patología se presenta sus síntomas, entonces toman medicamentos equivocados, ¿no? También puede conllevar a la resistencia de algunos medicamentos, como por ejemplo los antibióticos, ¿no? Muy bueno, el niño tiene tos, te da una ligera fiebre, entonces un antibiótico. Me duele la garganta, me pica, me raspa, no, un antibiótico. Entonces, eso es totalmente falso, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, sentimos el picazón, el ardor en la garganta, la dificultad para pasar la saliva, lo primero que tenemos que hacer es desinflamar, ¿no? Y esto tiene un proceso, un tiempo. Con los medicamentos, este proceso, este tiempo se acelera, lo cual pues nos va a desinflamar en 1 o 2 días, dependiendo de la forma farmacéutica que nosotros utilicemos, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, ampollas, los efectos van a disminuir, o los síntomas, mejor dicho, van a disminuir en 1 día o en 2 días, ¿no? A lo que nosotros vamos a consumir cuando consumimos nosotros pastillitas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos. Pueden aparecer efectos adversos no deseados, obviamente, ¿no? Pueden provocarnos alergias, enronchamientos en el cuerpo, perdón, en la piel, ¿no? O de repente provocarme una gastritis, ¿no? ¿Puede dañar tus órganos? Sí, puede dañar mi hígado, mi riñón, mi estómago. Entonces, ¿que puede intoxicarme? Sí, puede provocarme una intoxicación. No una ¿por qué? Porque de repente decimos, no, una pastillita no me va a servir, mejor me tomo 2 o 3 para que los síntomas se me vayan más rápido. Eso es totalmente falso. Lo único que me voy a provocar ahí es una intoxicación. Nada más me puede provocar eso, ¿no? Hasta incluso me puede provocar la muerte. Aparte de eso, que hay que tener en cuenta que cuando nos automedicamos, tenemos que ver de qué otra enfermedad nosotros estamos
qué otra enfermedad estamos conllevando, ¿no? De repente por ahí tengo un dolor de cabeza, pero sufro de diabetes, o de repente sufro de hipertensión, de repente sufro de tiroides, entre otros, ¿no? Cualquier otra enfermedad. Entonces, el medicamento con el cual yo me estoy automedicando puede exacerbar más esta patología que puedo tener, no se puede complicar. Entonces acá hay un dicho, ¿no? Recuerda, antes de tomar un medicamento debes de consultar a un médico o un químico farmacéutico. Ellos son profesionales expertos en el medicamento. En el caso, pues, que no hay un químico farmacéutico, ustedes también están capacitados para poder orientar, ¿no? Dar una atención farmacéutica. ¿Cuáles son los órganos más afectados en una automedicación? El hígado y el riñón, ¿no? ¿Por qué el hígado? Porque ustedes se acuerdan que nosotros en la clase de aplicación de bases farmacológicas hablamos de la farmacocinética, ¿no? Entonces ahí hablábamos del famoso LATME, ¿no? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, cuando ocurre el metabolismo o la biotransformación, esto ocurre en el hígado. Entonces, imagínense tantos medicamentos que nosotros tomamos sin que sean realmente necesarios. ¿Dónde se van a procesar? Se van a procesar en el hígado. Entonces, nuestro hígado se va a dañar. Podemos provocarnos hasta una cirrosis, ¿no? Nuestros riñones, ¿por qué? Porque por ahí van a filtrar los metabolitos cuando van a ser expulsados, ¿no? Entonces, y también algunos van a ser reabsorbidos. Entonces son los dos órganos que trabajan más y que nosotros podemos dañar, ¿no? No hay que tener mucho cuidado cuando nos administremos algún medicamento. No hay que tener en cuenta nuestros riñones, nuestro hígado, y más aún si les gusta tomar un poco más de alcohol de lo normal, entonces se suma a eso, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos con los cuales más se automedica? Bueno, eso ya lo saben ustedes, ¿no? Antigripales, analgésicos, antiácidos, estimulantes o tranquilizantes, antibióticos, ¿no? Inhibidores de la acidez gástrica, antiácidos, suplementos vitamínicos, ¿no? Antidiarreicos, entre otros, ¿no? Entonces, antitusivos hay que tener mucho cuidado porque si se acordarán en las clases que hemos llevado en los cursos de aplicación de bases farmacológicas, el antitusivo que más se usa, ¿cuál es? ¿Recuerdan alguno de ustedes? ¿Cuál es el fármaco que contrarresta la tos que más se utiliza? ¿Codeína? No, la codeína no. Sí se utiliza para la tos, ¿no? Pero no es tan común su uso, ¿no? Otro. ¿Qué otro antitusivo? ¿Nadie? Panadol antitusivo. No, el Panadol es... ¿Cuáles son las acciones farmacológicas del Panadol? ¿Quién me dice cuáles son las acciones farmacológicas del Panadol? ¿Será un antitusivo? ¿Qué dicen ustedes? Nadie. Son 41 cabecitas que hay aquí y solamente me contestan 2 jóvenes. Un antitusivo puede ser también el dextrometorfano. Que es Por supuesto. Muy bien, hija, el dextrometorfano, ¿no? Pero si se acordarán, el dextrometorfano es muy similar a la codeína, ¿no? Es una droga. Entonces no se debe de utilizar de una manera irracional, ¿no? Siempre controlada. Entonces, imagínense que nosotros nos automedicamos con estos tipos de medicamentos. Y peor aún si lo hacemos. ¿Para qué tipo de tos está prescrito un antitusivo? ¿Para una tos seca o una tos productiva? Seca. Para una tos seca, ¿no? ¿Por qué, y por qué no sería para una tos productiva? ¿Qué es una tos productiva? Cuando
cuando hay presencia de Porque flema. bueno, la Por- tos sí es cuando tiene mucosidad, ¿no? Flema. claro. Entonces, ¿sería conveniente yo cortar ese tipo de tos? No, Miss. ¿O verdad? Porque yo ¿qué es lo que necesito hacer cuando tengo esa flema? ¿Necesito eliminarla o necesito bloquearla? Eliminar esa flema. Eliminarla, ¿no? Claro, ¿no? Estoy eliminando ese moco que se está hidratando en mis bronquios, entonces necesito expulsarlo, eliminarlo. Entonces, no es recomendable automedicarse con antitusivos como el estrometorfano, ¿no? O de repente antigripales o analgésicos, ¿no? Porque en el caso de los analgésicos, antiinflamatorios o antipiréticos, como por los años, como el ibuprofeno, el naproxeno, nos pueden conllevar a una gastritis, ¿no? Antiácidos, ¿no? Algunos dicen, bueno, la milanta no me va a hacer daño, entonces sabemos, pues, o se recordarán que cuando nosotros tomamos antiácidos, estos pueden tener un efecto rebote, ¿no? Contrario a para lo cual yo lo estoy tomando, ¿no? Laxantes, hay muchas personas que se automedican con los laxantes. Entonces, los laxantes son como aquellos que le dan, pues, esa contractibilidad al intestino grueso. Entonces, el intestino grueso, tanto usarlo, se malacostumbra, ¿no? A que sea un motivador en los laxantes para recién funcionar. Entonces, al no tenerlo, pues se vuelve flojo, ¿no? No funciona de una manera normal. Los tranquilizantes, bueno, cuando a veces supuestamente no podemos dormir. ¿Qué va a pasar cuando tomo demasiado alprazolam o diazepam? Al día siguiente me voy a levantar como un zombie. ¿Qué más? La ansiedad, pobre de aquel esposo o pareja que vive al costado de alguna que tome un tranquilizante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la automedicación de algunos medicamentos, ¿no? ¿Cómo evitar una automedicación? Bueno, a veces es difícil evitarlo, pero no hay que tratar de hacerlo. Tratar de ir pues a un médico. Consulta médica. Una consulta médica, exactamente, aunque cueste un poquito, ¿no? Preferible salir de dudas de lo que puedo tener, porque a veces un ligero y constante dolor de cabeza puede ser una migraña, como también puede ser un tumor, ¿no? Nosotros no sabemos. Entonces, mejor es una consulta médica. Es también poder informarnos o poder preguntar al personal de salud adecuado, ¿no? Para que me ayude a poder tratar esa sintomatología que se está presentando en mí. ¿Hay alguna relación entre publicidad y automedicación? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces hay muchas personas que se guían de lo que ven en la televisión, ¿no? Porque sale algún actor, porque sale algún médico. Entonces te dicen, bueno, el medicamento que está saliendo, está elaborado, el nuevo laboratorio, entonces te va a eliminar la cicatriz, te va a volver más flaquita, te va a desaparecer la gripe en un 2x3, ¿no? El dolor de cabeza, entonces, hoy, bueno, yo siento un dolor de cabeza, entonces necesito una pastillita, bueno, estoy gordita, necesito bajar de peso. Tantas cosas que te identificas con la publicidad, ¿no? ¿Qué haces? Te vas corriendo a la botica a comprar el medicamento y te lo tomas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando las mujeres por estética, más que por salud, se desea bajar de peso, entonces promocionan por algún medicamento y o alguna crema o algún preparado por ahí, inmediatamente ya están en la botica y tomando, ¿no? Sin medir las consecuencias que puede provocar la ingesta de este medicamento, ¿no? ¿Existe una automedicación responsable? Sí. Sí existe una automedicación responsable. ¿Por qué? Porque cuando yo me quiero automedicar, pero de una manera responsable, pregunto, ¿no? Voy a la botica, voy a la farmacia y pregunto al personal de salud presente ahí qué medicamento me puede aconsejar, si este medicamento que yo voy a comprar me puede caer bien, me puede orientar. Entonces yo misma busco la orientación sobre el fármaco que quiero tomar o sobre la sintomatología que estoy sintiendo, ¿no? O de repente le pregunto a mi médico, ¿no? Entonces, esta es una automedicación responsable, sí, porque estoy preguntando, estoy indagando
sobre qué fármaco puedo tomar, si está bien, sobre los efectos adversos que pueden haber, si los puedo tomar de acuerdo a la patología que también tengo, ¿no? Entonces, eso es una automedicación responsable. Entonces, aspectos a considerar en una automedicación. Primero tengo que preguntar qué enfermedad o dolencia tengo en realidad, porque a veces somos tan hipocondríacos que si alguien está hablando con nosotros y nos dicen, bueno, siento un dolor de cabeza, siento náuseas, yo también. ¿No? Ay, me duelen las rodillas, que en la noche no duermo bien. Yo también estoy igualita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estás tomando? Ah, bueno, yo también voy a tomarlo. O vemos en la televisión, oh, yo siento los mismos síntomas, ¿no? Entonces me voy a la botica a comprarlos. Entonces, no es así, ¿no? Debe curarse con medicamentos, a veces no son necesarios, ¿no? Hay que conocer cuáles son los medicamentos más seguros y eficaces para poder iniciar un tratamiento, ¿no? Disponer de información precisa, saber en qué horarios puedo tomar ese medicamento, en qué dosis puedo tomarlos y qué tiempo, ¿no? La duración. Si es que también tengo antecedentes de alergia o no, ¿no? No me voy a tomar un antiinflamatorio porque de repente soy alérgico a los AINES, ¿no? O de repente soy alérgico a la penicilina. Entonces siempre hay que tener esos cuidados. Entonces, ¿qué también puedo hacer? Es leer los insertos, ¿no? Que vienen en las cajitas de los medicamentos. Y esto también me permite poder tener una automedicación responsable. ¿Por qué? Porque estoy leyendo, me estoy orientando, qué interacciones pueden haber, o de repente y en qué dosis puedo tomarlo, para qué tipo de patologías, entre otras cosas, ¿no? Esto me va a servir como una ayuda para yo poder tratar la patología que estoy presentando, ¿no? Entonces, lo ideal sería que no nos automediquemos, que acudamos a una unidad de salud. Si no tenemos el dinero para poder ir a un médico particular, entonces para eso es salud, para aquellos que son asegurados, y para eso también están los hospitales del MINSA, ¿no? Como el regional, el Socorro, nuestras postas o centros de salud para nosotros poder asistir, donde pues una consulta no nos cuesta tan cara, ¿no? Entonces, lo ideal sería pues preguntar al personal de salud sobre los síntomas o la sintomatología que estamos nosotros presentando.